Etapas y actividades de la planeación y análisis de un experimento. Anteriormente en el capítulo 1 exactamente se presentaron en forma breve las etapas a cumplir en el diseño y análisis de experimentos. Aquí se vuelven a presentar señalando algunas actividades específicas que se deben desarrollar. Planeación y diseño. En esta etapa se deben realizar varias actividades o se pueden llamar pasos para llevar a cabo un experimento o proyecto de buena manera. El primero es definir el problema o el objetivo. En este primer paso se debe hacer un esfuerzo especial por entender el problema o el objetivo que se busca al experimentar, ya que aquí se sentarán las bases para que el experimento sea exitoso. Por ello se recomienda desarrollar las siguientes actividades. A. Asignar un título al estudio experimental que indique la intención general del mismo. B. Describir el problema o situación, destacando los argumentos de por qué es importante hacer el estudio. Se recomienda utilizar cifras que indiquen la importancia de la situación, defectos, quejas, oportunidades, etc. C. Especificar la manera en que se mediría el éxito del proyecto experimental. De preferencia definir uno o varios indicadores que ayuden a ello. D. Comentar qué se hace actualmente para atenuar el problema o si se cuenta con experiencias de experimentos anteriores. E. Definir el objetivo que se persigue al realizar el experimento, en donde queden claros los resultados deseados. Número 2. Hacer un esquema del estudio donde se señale el problema planteado. Destacar las variables de salida o las variables de respuesta. Las variables de operación, que son parámetros del proceso, y las principales entradas, que podrían ser como ejemplo los materiales, las sustancias, entre otros. Estos que se usan en el proceso. Número 3. Determinar los factores que deben investigarse, esto de acuerdo a su posible impacto en el problema. Para seleccionar de manera adecuada los factores o causas a investigar se recomienda desarrollar las siguientes actividades. A. Hacer una lista de todas las posibles causas o variables independientes involucradas en el problema. Se recomienda que en la etapa inicial de la investigación experimental se consideren las causas sobre las cuales se tiene una seguridad razonable. Es decir, no es necesario estar seguro de que una causa es importante para considerarla en la investigación experimental. B. Para cada una de las causas principales que se listaron en el paso anterior, es decir, en el A, y a partir de aquí se llamarán estas causas factores, que se debe señalar cómo se corroborarían, es decir, apoyar o fortalecer dichos factores con una prueba experimental, que efectivamente son causas o soluciones importantes. Acá se debe utilizar la imaginación, el conocimiento y la experiencia. C. Decidir sobre los factores a estudiar. Aquí la recomendación es incluir en el experimento a cada factor que pueda tener una influencia importante en la respuesta. Cuando de entrada son muchos los factores, más de 10, algunos se pueden descartar con un análisis del historial del proceso, usando toda la información disponible, los conocimientos técnicos y previos del proceso. En este caso se puede decir que estos factores descartados serán los que menos intervengan en los resultados. Si después de esto el número de factores es elevado aún, se puede correr un diseño factorial, fraccionado, saturado, que nos permita detectar con un mínimo de pruebas aquellos factores que parecen tener mayor influencia en la respuesta. Esto se estudia en otro tema más a fondo. D. Para probar el impacto de un factor, en general bastan 2 niveles, salvo que por su naturaleza se incluyan 3 o más niveles. Número 4. Elegir las variables de respuesta que serán medidas en cada punto del diseño y verificar que se miden de manera confiable. Estas variables son el objetivo del experimento, ya que son las variables de salida o críticos de la calidad que se quieren corregir o impactar. Para encontrar estas variables se recomienda realizar las siguientes actividades. A. Hacer una lista de las variables de salida o características de la calidad del producto en donde se espera que se reflejen los cambios en los factores controlados que se estudiarán. B.
De la lista anterior, seleccionar una o varias variables, tomando en cuenta la facilidad con la que se pueden medir, el mayor impacto que tendrían sobre ellas los factores a estudiar y que reflejen mejor la magnitud del problema. Es importante considerar como variables de respuesta, además de las que ya están seleccionadas y relacionadas con el problema, aquellas que pueden resultar afectadas por los cambios en los factores, aunque actualmente estas no sean importantes o no sean un problema. C. Para las variables de respuesta seleccionadas es preciso asegurarse de que se pueden medir de manera confiable. En otras palabras, revisar la forma en que se mediría cada variable de respuesta y ver si el proceso de medición es confiable. Esto es para los equipos, para la gente, los métodos que se usen, entre otros. 5. Seleccionar el diseño experimental adecuado a los factores que se tienen y al objetivo del experimento. Aquí se debe elegir el conjunto de pruebas que se van a correr, y esto resulta de la cantidad de factores y niveles seleccionados. También se deben considerar el costo y tiempo necesarios. Es por ello que se deben desarrollar las siguientes actividades. A. Con base en los factores y niveles seleccionados, determinar si es factible aplicar un diseño factorial. Es decir, verificar si es posible correr en el proceso cualquier combinación de niveles o si hay situaciones desfavorables como que se dificulte la aleatorización de un factor, ya sea porque cambiar de nivel es tardado, difícil o costoso, o porque algunos tratamientos son difíciles o imposibles de correr. B. A partir de lo anterior y pensando en las variables de respuesta que se van a medir, es necesario decidir en qué consistiría cada prueba. Por un ejemplo, si es un experimento masivo o rápido, será importante determinar el tamaño de la prueba, que defina cuánto tiempo se debe dejar operando el proceso. C. Proponer un primer diseño que tome en cuenta el número total de corridas, costos, tiempos, etc. D. Investigar si hay algún factor de ruido o bloque que pueda estar actuando durante el experimento. Por ejemplo, si el material de prueba que se utilizará es suficientemente homogéneo o hay diferencia de lote a lote. En este caso, será necesario bloquear el efecto de lote, ya que no sería el mismo material. E. Decidir el diseño específico que se correrá, incluyendo el orden aleatorio en el que se efectuarán las pruebas. Es preciso verificar que con el diseño elegido se puede cumplir el objetivo. Es posible superar de manera adecuada las situaciones de restricciones prácticas y el diseño se puede correr con un costo y tiempo razonable. Número 6. Planear y organizar el trabajo experimental. A partir del diseño seleccionado, organizar y planear con detalle el trabajo experimental. Algunos detalles a contemplar son los siguientes. A. Diseñar una hoja de trabajo en la que se especifique de manera clara cada prueba, el orden en que será corrida y la forma en que se medirán los resultados o se colectarán los datos de la prueba. Se puede usar un programa de software especializado para este trabajo. B. Definir a los responsables del proyecto, a las personas que van a efectuar los experimentos, así como las instrucciones generales que habrá que darles. C. Detallar instrucciones específicas que se seguirán en ciertas pruebas experimentales. Por ejemplo, si se experimentan con factores lentos, como la temperatura en un proceso, antes de correr el experimento o empezar a registrar los resultados del proceso, será necesario esperar a que las condiciones con las que se quiere operar el proceso efectivamente se logren. D. Contemplar todos los detalles de logística, como día, hora, materiales que se usarán y máquinas donde se harán las pruebas. E. Prever algunas posibles contingencias que podrían ocurrir durante el experimento, así como las acciones a realizar en caso de que ocurrieran. F. Si el costo no es muy elevado, hacer una prueba de ensayo con cualquier tratamiento, en el cual participen todos aquellos que están planeando el experimento con miras a afinar imprevistos y detallar más las instrucciones. Número 7. Realizar el experimento. Acá se aplica el plan previsto en la etapa previa y en caso de algún imprevisto no contemplado, reportarlo a los responsables para que se decida qué hacer. Ok,
Aquí ya pasamos a otra etapa que es el análisis e interpretación. Esto ya es para los resultados. Número 8, seguimos con la misma secuencia. Hacer un análisis detallado de los resultados experimentales. Antes de aplicar cualquier análisis se debe echar un vistazo a los datos para verificar que no hay errores obvios en su registro, así como detectar a simple vista las principales tendencias. En este caso, el análisis estadístico y el análisis de varianza dependen del diseño que se empleó. Es recomendable apoyarse en gráficos y pruebas estadísticas. Número 9. Interpretar resultados. Una vez que se ha depurado el modelo y se tiene el mejor ANOVA, es preciso analizar con detalle lo que ha pasado en el experimento. Para ello se contemplan los siguientes aspectos. A. Ver los factores y efectos que influyen de manera significativa en las diferentes variables de respuesta. De igual forma, los que no tuvieron impacto considerable. B. Interpretar con detalle los efectos más significativos para cada variable de respuesta. C. Encontrar el tratamiento ganador, es decir, en qué condiciones se propone operar el proceso. Considerar las diferentes variables de respuesta y también los aspectos económicos. Hay que tener en cuenta los aspectos económicos. D. Verificar los supuestos del modelo, que por lo general son normalidad, varianza constante e independencia de los residuos. Si estos supuestos se violan gravemente, ver en qué sentido afectan a las conclusiones. Se debe estar pendiente de que se cumplan los supuestos. E. Determinar cuál es la respuesta esperada en el mejor tratamiento. Número 10. Hacer corridas confirmatorias del proceso en el mejor tratamiento. Emplear suficientes repeticiones para que se tenga una buena estimación de lo logrado. Pasamos a otra etapa que son las conclusiones finales, ya finalizando el experimento. Cerrar y concluir el proyecto adecuadamente. Para ello se recomienda realizar las siguientes actividades. A. Decidir qué medidas implementar para generalizar el resultado del estudio y garantizar que las mejoras se mantengan. B. Hacer un resumen de los principales resultados logrados desde el punto de vista técnico. C. Hacer una evaluación de los logros obtenidos con el proyecto. Y por último, diseñar una presentación para la difusión del proyecto. Esto nos ayudará a reforzar el trabajo y reconocer los logros obtenidos.